capítulo número 2. El versículo que leemos es el versículo número 2. Hechos, capítulo 2. Vamos a leer desde el verso 1. Y dice así la palabra del Señor, Hechos 2, 1. En el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Vamos a dejar hasta ahí la lectura de la palabra del Señor. Cierre sus ojitos. Digamos: Padre y buen Dios que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos concedes, Señor, de permitirnos poder estar una vez más delante de tu maravillosa presencia, Señor, y de poder, Padre de la gloria, y de poder meditar en tu maravillosa palabra, Padre eterno. En esta noche te pedimos, Señor, que seas tú tomando el control de nuestras mentes, de nuestros corazones, de nuestras vidas, de nuestro ser, glorioso Dios, y que en esta noche, Señor, este estudio bíblico, Padre de la gloria, pueda ser de gran bendición para nuestras vidas. Tú que conoces cada corazón, tú que conoces cada vida, Padre de la gloria, te pido que seas tú hablándonos, Señor, instruyéndonos, maravilloso Dios, en el nombre de Jesús. Te pido, Señor, que tú uses mi vida, Padre de la gloria, para poder, Señor, llevar este estudio conforme a tu maravillosa voluntad, Señor. Que no sean palabras humanas, Señor, sino que sean palabras tuyas. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Tenga la bondad de sentarse, hermanitos. Como usted bien lo sabe, viernes tras viernes venimos tocando estudios bíblicos, estudios doctrinales, con el fin de que nosotros cada día vayamos conociendo y adquiriendo más conocimiento. Y yo creo que estos estudios son muy importantes para que así nosotros podamos tener lo que es una columna vertebral. Amén. Para que nosotros realmente estemos anclados en lo que realmente su palabra dice. Y que no vayamos nosotros a caer en el error por la falta del conocimiento de la palabra del Señor. Los discípulos y el apóstol Pablo siempre, en las cartas, siempre advirtió que en el futuro iban a venir falsos maestros, falsos cristianos, iba a haber una ola de falsedad, una ola de engaño, donde la iglesia corría el peligro, o iba a correr el peligro de ser arrastrada también con esa ola. Entonces advirtió con ese anhelo ferviente para que nosotros hoy en día podamos estar preparados y saber, hermanos, de que la falsedad ya está en medio de la iglesia y que tenemos que tener mucho cuidado el no caer en el malinterpretar la palabra del Señor de la manera que no es adecuado, sino que permanecer en lo que el Señor ha establecido. Pero para eso necesitamos pedirle al Señor que Él sea tomando el control de nuestras vidas, tomando el control de nuestras mentes, tomando el control de nuestros corazones, que Él sea guiándonos, que Él sea dirigiéndonos, para que nosotros no caigamos en el engaño. Porque hoy ya no podemos decir nosotros, es que falta todavía que lleguen. No, es que ya llegaron. Es que ya están aquí.
es que ya están en medio nuestro. Es que, hermanos, ahora tenemos que tener mucho cuidado. Porque, hermanos, si nosotros tantito nos despistamos, pueda que nos introduzcan el engaño, porque su palabra dice que van a venir falsos maestros con doctrinas de demonios. Amén. Entonces, y también dice con doctrinas de hombres. Quiere decir que alguien agarró y se inventó a decir, no, es que voy a decirles esto y aquello, y voy a hacerle una doctrina, voy a hacerle una enseñanza, y parece que como que el engaño o la mentira es más fácil creerla que poder sostener la verdad, la cual, hermanos, nos va a conducir a la vida eterna. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener mucha precaución. El no caer en el engaño, en no caer en lo que no es la palabra del Señor. Amén. En esta noche vamos a hablar sobre el bautismo en el Espíritu Santo. Ya que hoy en día, lamentablemente, hay muchas creencias que son erróneas con respecto a lo que es el bautismo. Muchas creencias que son antibíblicas. Muchas gentes que piensan que la manifestación de la manera que a ellos le han enseñado, pero realmente ellos no son los culpables, sino los culpables son aquellos que torcieron la palabra del Señor. Pero déjenme decirle que a todo esto, la palabra del Señor dice que no se le puede poner ni quitar, sino que tiene que estar tal como está establecida en su palabra. Entonces, pero aquellos que han introducido cosas que no van, hermanos, con lo que su palabra establece, claro que ahí, hermanos, un día, tanto como nosotros, como todo ser humano, cristiano, no cristiano, que profese la fe, que no profese la fe, que tenga su religión, católico, mormón, testigo de Jehová, cristiano, evangélico, medio evangélico, a como sea, absolutamente todos compadeceremos delante del Señor y tendremos que entregar cuentas. Entonces es una gran responsabilidad el mantenernos en la verdad que marca su palabra. Y tratar la manera de no caer en la falsedad, de pensar tal vez que porque nos enseñaron erróneamente, nosotros estemos pensando que estamos en lo correcto, y que estamos haciendo lo correcto, y que estamos viviendo en lo correcto, pero es por falta de conocimiento. Siempre repetimos nosotros, hermanos, el profeta decía, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Estaba leyendo yo un artículo lamentable, viéndolo, es como un documental en YouTube, y habla y dice que son ortodoxos en el día, y luego en la noche se convierten en totalmente todo lo contrario. Entonces, claro, hay una doble vida, y eso es desagradable delante del Señor, y el Señor un día lo va a demandar de nuestras vidas. Es como alguien que esté casado y tenga a su esposa en la casa y en la calle el amante. Un día el Señor lo va a demandar. Al igual también viceversa. Porque no, solo a los hermanos le tira, dice. Solo a los hermanos le dice, no. Tal vez la mujer también tenga a su esposo en la casa, pero de ahí fuera tiene también una relación ilícita, y todo eso, hermanos, es desagradable delante del Señor. Pero es necesario que nosotros realmente anhelemos en nuestro corazón hermanos, escudriñar su palabra. Y como decíamos en otra ocasión, el no solo ser oidores olvidadizos,
sino el preocuparnos, el vivir día a día su palabra. Que lo que hoy escuchamos, que lo que hoy leímos en su palabra, que no se nos vaya a entrar por un oído y se vaya a salir por el otro, sino que nos pueda quedar su palabra, hermanos, no solo en nuestra mente, sino que quede plasmado en nuestro corazón. Aquellos hombres que son mencionados en la Biblia, hermanos, como usted, no sé si usted ha leído el libro de Hebreos capítulo número 11, donde está, hermanos, aquellos hombres de la fe. Y hermanos, esos hombres no solo tenían en su mente la palabra del Señor, no solo tenían en su mente el mandamiento de Dios, sino que lo tenían plasmado en sus corazones. Y eso es lo que nosotros necesitamos, plasmar su palabra en nuestros corazones y que esa palabra sea viva en nosotros. Que no seamos palabra viva de nombre nomás. ¿A qué iglesia pertenece usted? La palabra viva, pero la palabra está muerta en usted. Entonces de nada sirve. Sino que claramente que esa palabra es tomada de la palabra del Señor. Palabra viva, porque su palabra es viva. Pero todos muertos. Entonces, pero no debería de ser así. Sino que tiene que ser, hermanos, que la vivamos. Este hermano sí vive la palabra. Esta hermana sí vive la palabra. Este joven sí vive la palabra. Este jovencito, jovencita sí vive la palabra. Pero necesitamos proponernos. Como les venía diciendo, no quiero salirme del tema, sino que quiero permanecerme en lo que venimos siempre analizando, que cuando agarramos un estudio, nos gusta realmente llevarlo como se establece y no salirnos. Entonces quisiera, hermanos, que analizáramos algunos aspectos con respecto a lo que es el bautismo del Espíritu Santo. Y lo primero que les quiero decir es que el bautismo del Espíritu Santo es la investidura de poder que Cristo otorga a aquellos creyentes para un testimonio eficaz. Amén. El bautismo del Espíritu Santo es la investidura de poder que Cristo le otorga a la iglesia, a los creyentes. Recuerden, el bautismo del Espíritu Santo, número 1, es una promesa exclusivamente para la iglesia. Para las 4 paredes, entonces. Para este cajón es la promesa. No, es que yo les he dicho, la iglesia no son estas paredes. Este es el templo de Dios, donde venimos a alabar su santo nombre. Pero, o la casa de oración, o casa de adoración, a como usted le quiera llamar. Pero en sí la iglesia somos nosotros. Y la promesa es para la iglesia, la promesa es para los creyentes. En Hechos capítulo número 1, ahí donde nosotros leímos, Hechos capítulo 1, verso 8, vemos nosotros que inicialmente empieza a hablar el verso 8 y dice así, ¿lo tienen? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. ¿A quién le estaba dando esa promesa? ¿A todo ser humano en la tierra? No. Era para aquellos que el Señor había llamado. Para aquellos que habían atendido el llamado de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, y la promesa es, pero recibiréis poder. Amén. Entonces hay una promesa de que nosotros vamos a recibir algo que el hombre no puede dar. Y lo que vamos a recibir es algo que solo Dios puede obrar de una manera sobrenatural en la vida de la persona. Entonces tenemos que tenerlo en claro que la investidura de poder es exclusivamente un don de Dios.
Y Él lo da a quien Él lo desea dar. No es al quien lo quiere. No es al que corre. No es al que, hermanos, nosotros tal vez podemos decir, no, es que yo voy a hacer más ayunos que todo porque quiero el don de Dios. Yo voy a vigilar más que todos porque quiero el don de Dios. No nos equivoquemos. No es que tan más nosotros hagamos, sino que es, hermanos, la pura gracia del Señor. Amén. Y su promesa, ¿qué dice el verso 8? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Pero aquí hay otra, en este versículo me gusta a mí, que es bien claro. Le dice a los discípulos, pero recibiréis poder. Hay una promesa de poder. Y dice, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Pero luego dice, y me seréis testigos. En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ustedes ven, hay un propósito. Quiere decir que la investidura de poder que el Señor otorga a aquellos creyentes es por un propósito. Amén. No es en vano. No es para que nos vanagloriemos. No es para que digamos yo lo tengo y tenerlo como un trofeo. Yo tengo el poder de Dios. Pero estamos cumpliendo con la ordenanza del Señor. Le estamos siendo testigos al Señor. A donde quiera que vamos testificamos de Cristo. Al que se nos sienta a la par le testificamos de Cristo. Tenemos ese anhelo. Hermano, hoy voy a ir a evangelizar, hermano. Es día sábado. Si van conmigo está bien, y si no van conmigo no importa, pero yo voy a ir. Deme tratados, deme tarjetas, deme versículos bíblicos. Yo voy a ir y voy a hablar cuantos yo pueda. Hace 2 días estábamos hablando con el pastor general y me comentaba un acontecimiento, que se encontró un hermano que andaba estrujado, andaba con ropita humilde, sencilla, y lo reconoció a él. Y entonces dice que el hermano estaba entre que le hacía caso, no le hacía mucho caso, pero después dice que empezó a conversar con él. Y le dijo, usted es pastor, ¿verdad? Usted es el pastor. Sí, le quiero comentar algo. Y dice que le dio como una libreta. Y en esa libreta tenía anotados a todos los que había evangelizado en ese mes. Y tenía aparte cuántos se habían reconciliado con Cristo. Y tenía aparte cuántos habían aceptado a Cristo por primera vez. Pero ahí es donde se ve la muestra, hermanos, de lo que se ha recibido. Porque está haciendo las obras. Ahora, no es algo que yo me lo estoy inventando. ¿Usted cree que yo me lo estoy inventando? Que tiene que haber lo que dice acá. Dice, recibiréis poder, pero dice, y me seréis testigos. Eso yo lo escribí. No, eso es la Biblia. Entonces que claramente dice, me seréis testigos en Jerusalén. Entonces aquí tenemos que entender nosotros que hay una condición. Aquellos que el Señor les da, es que por eso el Señor no lo da porque así por así nomás, sino que lo da por un propósito. Aquel que sabe ¿para qué lo está pidiendo? ¿Y cuál es el propósito? Porque aquí hay una causa. Me seréis testigos. Le dice, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y en esta promesa de que iban a testificar hasta lo último de la tierra, alcancé yo y alcanzamos todos nosotros. Porque su palabra llegó a nuestras vidas. Amén. Ahora, el otro aspecto es que esa promesa del Espíritu Santo fue ofrecida inicialmente también por Juan el Bautista. Y vamos a ir al libro de San Mateo, capítulo 3, verso 11. Quiere decir que ya la profecía de esa promesa venía con anticipación.
Incluso los profetas profetizaban de la manera que el Señor iba a obrar sobrenaturalmente en aquellos días de nuestro Señor Jesucristo. San Mateo 3:11 lo tiene. Oigan lo que dice, y es Juan el Bautista. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Oigan bien. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Amén. Esa era la promesa. Entonces, con anticipación ya Juan lo anunció lo que iba a acontecer. Y creo que Juan es se puede decir como de los últimos, ya se puede marcar como bíblicamente como el último profeta. Y está diciendo acá, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Amén. Y posteriormente, prometido por nuestro Señor Jesucristo. San Lucas capítulo 24, verso 49. San Lucas capítulo 24, verso 49. ¿Lo tenemos? Dice así: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Amén. Y aquí es nuestro Señor Jesucristo hablando. Yo enviaré la promesa de mi Padre. Nuestro Cristo. Yo enviaré. Entonces es algo que mucha gente no cree en esto. Hay muchos creyentes cristianos que ya no creen en esto. Entonces ya no están creyendo a la palabra de nuestro Cristo, a la promesa de nuestro Cristo. Y saben que estos que empiezan a decir que ya no creen en el bautismo del Espíritu Santo, que ya no creen en todas las manifestaciones de poder, un día terminan creyendo y anunciando y testificando que Cristo ya no va a venir, que no va a haber fin del mundo, que no va a haber rapto en la iglesia, que el infierno es un invento. Y todo eso, hermanos, porque le permiten al enemigo. Y claramente, hermanos, en el libro de Hechos menciona que hubieron unos hombres que por el desvío de su corazón, dice, que el Señor permitió que viniera sobre ellos un espíritu de engaño, un espíritu de mentira, para que aún todavía ellos mismos, estando engañados, ellos mismos siguieran engañándose más y creyendo a la mentira más, por el solo hecho de ya no creer en lo que es la verdadera promesa de Dios. Entonces nuestro Señor Jesucristo promete y dice: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Cuando la promesa del bautismo en el Espíritu Santo se manifiesta a la iglesia, ahí es donde, hermanos, se puede ver que hay una experiencia diferente a la que se siente cuando uno, hermanos, llega a los pies de Cristo. Porque claramente su palabra dice que cuando uno confiesa a Cristo Jesús en su corazón como su único y suficiente Salvador, claro que el Espíritu Santo viene y toma el control de la vida de esa persona. Y el Espíritu de Dios mora en esa persona. Pero cuando se habla del bautismo, se está hablando, hermanos, de algo diferente. En primer lugar, notemos
que los apóstoles primeramente fueron sellados con el Espíritu Santo. Y aquí es donde muchos se confunden. El ser sellados y el recibir la investidura de poder son dos cosas diferentes. Una es ser sellado por el Espíritu Santo y la otra es recibir el poder del Espíritu Santo. San Juan capítulo 20, verso 22. ¿Lo tenemos? San Juan capítulo 20, verso 22. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Oigan bien. Ahí es donde, hermanos, ellos fueron sellados con el Espíritu Santo. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Pero fue hasta 50 días después que fueron bautizados en el Espíritu Santo. Vayamos a Hechos capítulo 2, el libro inicial. Y vamos a ver aquí ahora la manifestación que es, hermanos, ya la investidura de poder. Hechos 2, verso 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Oigan bien, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces la investidura de poder es, o cuando una persona ha sido bautizada con el Espíritu Santo, es, hermanos, que hablan lenguas. Entonces, pero aquí también tenemos, aquí entran muchas cosas que las vamos a ir ahorita ya empezamos con lo que es el bautismo del Espíritu Santo, luego vamos a hablar sobre los dones del Espíritu Santo, para que nos queden claros, para que no haya ninguna confusión. Porque podemos confundir que pongamos el don de lenguas con lo que se recibe por primera vez, que es la investidura de poder. Cuando se recibe la investidura de poder, claro, ahí es una confirmación para esa vida de que está el respaldo de Dios para con él. Entonces, pero ¿cuál era el propósito? ¿Se acuerdan? Pero me seréis testigos en Jerusalén, en Judea y hasta lo último de la tierra. Entonces, pero aquí claramente es donde queda, hermanos, queda fuera toda enseñanza que va en contra de lo que supuestamente se le atribuye a una investidura de poder, a un bautismo del Espíritu Santo. En YouTube usted puede meterse y ver las falsedades y dicen y le preguntan, ¿quieren ser llenos del Espíritu Santo? ¿Quieren recibir el poder del Espíritu Santo? Y van y aquel cae temblando y empieza a dar vueltas y empieza a correr y empieza a hacer de todo y dice, fue lleno del Espíritu Santo, está lleno y se está revolcando allá y todo y dice, fue lleno del Espíritu. ¿Se han dado cuenta, verdad? Todo eso no es real. Porque, hermanos, aquí claramente dice, recuérdense que el Señor es un Dios de orden. El Señor es de orden. Entonces claramente dice que cuando fueron investidos del poder del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, no dice y empezaron a revolcarse y empezaron a correr.
Y empezaron a caer. Y tantas cosas que hoy se han inventado. De la cual, hermanos, uno tiene que tener mucho cuidado. Sí. Porque es tanta la manipulación. Hoy hay engaños hasta en los milagros que hacen. Estábamos con un pastor amigo mío el otro día y me estaba enseñando algunos videos y me dice, mire hermano, usted va a poder ver aquí, me dice, que estos dos apóstoles, los dos sanan en diferentes personas a la misma persona. Tal vez usted lo ha visto. Pero él tenía cabal, como que alguien agarró los dos pedacitos donde lo sana uno en una cruzada y en la otra cruzada. Los tres andaban bien cruzados. Porque de Dios no es. La misma mujer que fue sanada aquí es la misma mujer que fue sanada aquí. Entonces, ¿cómo eso? ¿Cómo que ahora los supuestos apóstoles de hoy en día hacen sus sanidades, pero falsas? Como uno de ellos que dice que mandaba a uno de sus cómplices, y cuando él decía va a caer una lluvia de oro, dice que a ellos tenían unas bolsas de polvo de oro y la mujer era encargada, dice, de tirarla en donde sale, como que aquí le echáramos por allá en la tubería y cuando prendemos esto, sopla oro y aquel sopla oro y todo, gloria a Dios, poder de Dios. Eso es pura manipulación, puro engaño. No hay nada de Dios ahí. Entonces ahí eso nosotros tenemos que entender que la falsedad está en medio nuestro y aferrarnos a la que su palabra dice. Claramente aquí dice que cuando ellos fueron investidos del poder desde lo alto, hablaron en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Hoy hay escuelas donde le enseñan a hablar en lenguas. No sé si ustedes sabían eso. Pero hay escuelas. ¿Quieren aprender a hablar en lenguas? Venga, va a haber clase de cómo hablar en lenguas. Y le dan clase. Pero claramente aquí dice que el Espíritu Santo les da a cada uno. Dice, si leemos, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Amén. Entonces eso no es algo que yo controlo o que usted controla. No. Es algo que Dios, el Espíritu Santo, tiene el control. Y Él sabe cómo lo va a hacer. Él sabe. Entonces tenemos nosotros que tener mucho cuidado, el no caer en el engaño, en la mentira, en cosas que no son, hermanos, bíblicas, que no son la palabra del Señor. Entonces ahí es donde uno, hermanos, entiende que el único que puede guiarnos es el Espíritu Santo. Ahora vamos a ver sobre las señales externas de haber sido bautizados en el Espíritu Santo, que es, hermanos, el hablar en otras lenguas. Vayamos a Hechos. ¿Lo tiene? Hechos 10. ¿Les había dicho o no? Hechos 10, capítulo 10, verso 44. ¿Lo tiene? Hechos 10, 44 al 46. Y dice, y mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramaba el don del Espíritu Santo, porque los oían que se revolcaban, que daban vueltas en el suelo y que corrían. ¿Así dice? Porque los oían que hablaban en lenguas. Oigan bien. Porque los oían que hablaban en lenguas.
y que magnificaban a Dios. Entonces claramente la señal. Entonces aquí claramente podemos ver nosotros el cambio que hay de aquel Pedro berrinchudo, de aquel Pedro sin paciencia, de aquel Pedro que hasta negó a su maestro, miedoso. El cambio que ocurre en su vida cuando recibe, hermanos, en Pentecostés la investidura de poder. Ahora estaba declarando que solo en Cristo hay salvación. Ahora estaba testificando de Cristo. ¿Y saben qué? El poder de Dios estaba, hermanos, respaldándolo. Esta etapa de los discípulos es una etapa única. Que por más que nosotros pretendamos asimilarlas o hacer, hermanos, idéntico a lo que ellos hicieron, es imposible. Porque esa etapa es única. Es, hermanos, algo que el privilegio que el Señor le dio a ellos. Oigan todo esto, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Amén. Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Ahora vayamos a Hechos 2. ¿Lo tienen? Verso 4. Y dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu Santo daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elomitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como proselitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Oigan bien. Ahí es, hermanos, aquí podemos ver nosotros realmente la verdadera manifestación que hay sobre el bautismo del Espíritu Santo. Cuando alguien es bautizado por el Espíritu Santo. Entonces no es como lo que los otros creen. Si nosotros teníamos una creencia de esas, tenemos que dejarla a un lado. Y yo digo, hasta pedirle perdón a Dios. Y reconciliarnos con Dios. Ustedes saben que a veces el error como que a uno lo confunde y lo lleva a cometer errores, los cuales, hermanos, puede provocar a que se viva una falsedad. Y yo se los digo por experiencias propias. Ustedes ven, cuando hacemos vigilias acá, no pedimos que nadie pase, que nadie, hermanos, interponga manos, que nadie, hermanos, no, tiene que ser ahí donde estamos y todos clamándole al Señor, y el Espíritu Santo hace la obra. Cuando yo aún no era lleno del Espíritu Santo, no había recibido el bautismo del Espíritu Santo, yo pasaba a los lugares, a los altares así donde nos llamaban a orar. Y mi pastor lo sabe, yo hablé con él claramente después de que terminó la vigilia.
Yo no había hablado en lenguas, yo estaba orando, yo sí estaba quebrantado, orándole al Señor. Pero uno de los hermanos que estaba imponiendo manos sobre mí, de repente empezó a decir, está lleno el Espíritu Santo lo está llenando y está hablando en lenguas. Y yo estaba seguro que yo no estaba hablando en lenguas. Yo estaba seguro que yo no había recibido la investidura de poder, el bautismo. Porque yo ya sabía bíblicamente qué era lo que procedía. Pero ¿saben qué pasó? Me llenó de desconfianza. Cuando terminó la vigilia, yo me acerqué al pastor y le dije, mire pastor, usted ya me tiene en esa lista, bórreme ahora mismo. Yo no he sido lleno del Espíritu Santo. Y le dije, yo no quiero que ese hermano jamás vuelva a orar por mí. Es más, yo ya no vuelvo a pasar ahí a que oren por mí. Así. Y eso fue una gran lucha, Y déjenme decirle, yo ni siquiera, hermanos, en una reunión así, en un culto de clamor por el bautismo del Espíritu Santo, yo no fui lleno así. En un ayuno en mi casa, el Señor me bautizó con su Santo Espíritu. Y sentí lo que jamás había sentido. Pero como les digo, no por eso, hermanos, usted va a decir, entonces yo voy a hacer eso también. Recuérdense, hasta en una alabanza de júbilo, en una alabanza se puede decir, de avivamiento, el Señor, el Espíritu Santo lo puede llenar. O aquí mismo sentadito, orándole al Señor, exaltando su santo nombre, o de rodillas, hermanos, pero si a Él le place ahí llenarlo, el Señor lo va a llenar. Porque Él obra de diferentes formas, distintas con nosotros. Pero tenemos que tener mucho cuidado a todo lo que es la manipulación. Porque nos pueden conllevar, o el mucho que le digan, tiene que ser lleno. La gente hasta se inventa lenguas y empieza a hablar cosas que no son. Con tal de que digan, es que ya es lleno del Espíritu Santo. Pero ¿y dónde están los frutos? Porque hay frutos. Cuando una persona es llena del Espíritu Santo, su vida cambia totalmente. Porque, hermanos, hermanos, cambia totalmente todo. Cambia el carácter, cambia la forma de ser. Y ahora lo único que quiere es, hermanos, honrar a Cristo, glorificar su nombre, testificar de Él. Todas esas cosas, hermanos, son lo que trae, hermanos, la investidura de poder. Como les digo, el Señor no nos va a investir de poder desde lo alto y nos va a dar su Santo Espíritu, su poder para que obre en nosotros, para tenerlo como trofeo. O para que estemos sentados sin hacer nada. Sino que es porque va a haber una obra. El Señor sabe cómo lo va a usar. Entonces tenemos que nosotros saber que lo que tenemos no es para tenerlo guardado, sino para que, hermanos, si hay un enfermo, orar por el enfermo. Y si el Señor lo va a sanar a través de usted, lo va a sanar. Usted háblele al que se le cruce. El Señor es el que va a abrir su corazón. El Señor es el que va a hacer maravillas. El Señor es el que va a hacer la obra. Pero a todo esto, hermanos, sobre lo que es el bautismo en el Espíritu Santo, tenemos que tener en claro que la prueba sobre que alguien ha sido lleno del Espíritu Santo es que cuando es bautizado en el Espíritu Santo, habla en lenguas. Amén. Así que, si usted tenía otra creencia, pensaba que era de otra forma, porque por ahí hay algunos que creen, hasta amigos míos, creen que el bautismo del Espíritu Santo se recibe cuando se acepta a Cristo Jesús en su corazón. Y no es así. Cuando nosotros aceptamos a Cristo Jesús en nuestro corazón, somos sellados.
Pero cuando habla de el bautismo del Espíritu Santo, es una investidura de poder. Amén. Entonces ahí ya nos hace diferentes a nosotros. Ya no hacemos lo que la esposa quiere, o no hacemos lo que el esposo quiere, o no hacemos lo que los demás quieren, sino lo que Cristo me llamó a hacer. Y se interponga y la persona que ha recibido esa investidura está dispuesto a dejar todo por Cristo. Sí. Y él claramente dijo, el que no esté dispuesto, hermanos, a dejar padre, madre, hijos y una gran lista. Pero como le digo, esto no es ocasión para que se agarre y ya quiere dejar a la mujer, y como Cristo dijo, el que no esté dispuesto, pues entonces la dejo. Y la mujer también. No tenemos que malinterpretar. Sino que está hablando de darle el primer lugar a Cristo. Porque no puede haber otro. Si usted no tiene a Cristo Jesús en primer lugar, olvídese. Va en el camino incorrecto. Primero es Cristo. Segundo es Cristo. Tercero es Cristo. Y después lo demás. Hasta nosotros mismos. Aquí se saca hasta el yoísmo. Primero yo, segundo yo, después yo. No. Nosotros mismos también. Nos tenemos que poner bajo las órdenes. Aquí estoy, Señor. Eso es como el otro día, hablando también con mi pastor. Me decía, Damasio, y si un día el Señor dispone, me dice, que te vinieras para El Salvador y establecerte como pastor acá, ¿qué harías? Lo que el Señor dígale. Hasta esta fecha yo no tengo contrato con ustedes, con la iglesia. Cualquiera de ustedes, el Señor lo puede levantar para que se quede al frente de esta obra. Con esto no es para que empiecen a promocionarme, para que me vaya. Pues recuerden que esto es la voluntad del Señor. Pero claro, yo realmente se lo he dicho al Señor, que a donde Él me mande, yo iré. Si me manda a un lugar, hermanos, que sea de peligro, o que como sea la situación, yo me aferro a Él y le doy. Porque así el Señor me ha venido obrando y formando mi carácter. Para que uno esté dispuesto, hermanos, a dejar el todo. Y no se lo estoy diciendo solo porque yo estoy en un púlpito acá. Si hasta esta fecha he dejado cosas. Pero déjenme decirle que Cristo hasta esta fecha ha sido fiel para con mi vida. Ha sido fiel. Pero llegan momentos en los que tenemos que pararnos y tomar una determinación. Como la determinación que tomó Josué. Después que le entregaron el cargo de Moisés, entonces cruzaron el Jordán y entonces ya estaban en la tierra prometida. Entonces él tomó una determinación y les dijo, oigan pueblo, ustedes ya conocen entre lo bueno y lo malo. Ustedes conocen lo que le agrada a Dios y lo que les agrada a Dios. Y estamos en medio de la idolatría, les digo. Pero yo les voy a decir una cosa, les digo. Yo no sé qué van a hacer ustedes. Pero yo, dijo, y mi casa serviremos a Jehová. Ustedes hagan lo que quieran hacer. ¿Qué era eso? Determinación. No queremos que el Señor nos use, Señor. Yo quiero ser un gran evangelista, Señor. Yo quiero ser un gran predicador, Señor. Yo quiero hacer yo quiero hacer esto, lo otro, Señor. Pero andamos desinflados. Sino que es necesario estar determinados a servirle a Cristo. Pongámonos de pie. Digámosle en esta noche que Él tome el control de nuestros corazones, que tome el control de nuestro ser. Si usted ha estado en el engaño, dígale al Señor, perdóname, Señor. Digamos